Les damos la bienvenida al podcast Informar es Cuidar. Mi nombre es Telma Quiroz y en este espacio hemos traído diferentes temáticas en torno a la educación sexual integral con maestros, padres, madres, cuidadores que han tenido experiencias o vivencias que consideramos importante traer al espacio para que les puedan ayudar o colaborar en el crecimiento de los seres humanos desde la niñez hasta la adolescencia. Esperamos nos puedan acompañar durante esta temporada y que sea de su agrado. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Informar es Cuidar. Mi nombre es Telma Quiroz y el día de hoy hablaremos de un tema que nos da calidad de vida, que es la salud mental. Para ello tenemos una invitada estrella el día de hoy, quien es Belia Madrid. Ella es psicóloga clínica con enfoque de riesgo en suicidios. También es graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de su pregrado y posgrado. Además de eso, docente y lidera a las nuevas juventudes de la psicología hondureña. Con ustedes, Belia, no sé si nos quisieras compartir algo de ti. Después de esa bienvenida, me quedo con las palabras cortas. No, pues muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que es súper importante abrir estos espacios para hablar de autocuidado. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir estos espacios porque ojalá que podamos llegar a las personas indicadas para poder entender un poquito más sobre lo que vamos a conversar hoy. Excelente. Y con esa apertura quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo definirías la salud mental? Bien, me gusta esa pregunta porque hay mucho estigma con el tema de la salud mental. Y yo creo que en los últimos años y el estar a la vanguardia, ¿no? de temas de actualización en salud mental ha abierto la idea de precisamente de abrir estos espacios para hablar de salud mental porque ya no debe de, ojalá no debiera de ser tan estigmatizante como lo es. Pero en general, la salud mental no es como un concepto que precisa justamente lo que necesitamos escuchar, sino que es más un tema de bienestar emocional que conecta con otros aspectos. Es decir, la ausencia de trastornos mentales no quiere decir que hay salud mental. El hecho de que no esté pasando por algo no quiere decir que no deba de prestarle atención al tema de la salud mental. Yo siempre he dicho que si no hay salud mental, no va a haber salud real. Lastimosamente, como nos cerramos al tema de la salud mental, no entendemos que son muchas conexiones alrededor. Estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de autoestima, de confianza, de seguridad, estamos hablando de cómo aprender a memorizar, estamos hablando de cómo ser productivos, estamos hablando de higiene de alimenticias, higiene de sueño. Entonces, si vemos, la salud mental engloba muchos aspectos de bienestar. Entonces, definamos un poco como salud mental es bienestar emocional, psicológico, físico. Bienestar emocional. Me quedo con esa frase porque yo recuerdo que en la etapa en la que yo más empecé a escuchar acerca de salud mental fue durante la pandemia. Y me llama mucho la atención porque fue ya siendo adulta que tuve como esta primera experiencia de repente de conocer un poquito más acerca de lo que era salud mental. Y yo me cuestiono, ¿qué tuvo que llevarme a conocer? ¿Será que una pandemia tuvo que orillarme a conocer de eso? O sea, por eso creemos en la importancia de poder hablar de esto. Pero también los factores, hablando un poco de niñez, adolescencias, juventudes, como qué factores son los que afectan, porque vaya, estas nuevas generaciones con el tema de las redes sociales, sé que hablamos de bienestar, pero las redes sociales, ¿qué traen también? Sí hay ventajas, pero ¿qué conlleva con las juventudes? ¿Qué factores de riesgo? Bueno, hablemos un poquito de los beneficios para hablar de los desafíos y los riesgos, porque no podemos negar de que también el tema de redes sociales nos ha aperturado a tener más información referente a cómo tratar a los jóvenes, a esas nuevas generaciones. Me siento viejita cuando decimos esas nuevas generaciones. Pero no, definitivamente yo creo que tenemos que abordar ambos puntos. Al menos a mí me gusta darles enfoque. Tratemos de hablar en general para poder aprender a tomar decisiones sabias en cuanto a bienestar emocional y redes sociales. Se trata. Porque, claro, las redes sociales lastimosamente, bueno,
Yo siempre he pensado de que las redes sociales nos acercan a las personas que tenemos lejos, pero nos aleja a las personas que tenemos cerca. Y cuando de juventudes, niñez y adolescencia se trata, es un escape. Entonces, pero gracias a las redes sociales, muchos jóvenes pueden acceder a temas de salud mental ahora, lo cual es genial, porque ahora hay más información y hay más concientización a través de las mismas redes sociales. Entonces, ahora hay mucho joven que maneja muchos términos clínicos, por ejemplo, referente al manejo de las redes sociales. Como muchos beneficios que trae las redes sociales y los jóvenes, aparte de la educación, psicoeducación, comunicación de mensajes, crear estos espacios precisamente para que salgan en redes sociales y lleguemos a esos jóvenes, es totalmente beneficioso. Ahora, los retos y los desafíos sí son complicadísimos porque también pues eso abre espacios para otros tipos de situaciones como ciberdelitos, como ciberacoso, como ciberbullying también. El ciberbullying también, todo tema de ciberseguridad. Y además de eso, temas de intimidad, ¿no? Temas de exposición de sus cuerpos, exposición de pensamientos precoces o inmadurez emocional que lastimosamente abren estos portales para que otras personas con otras intenciones lleguen a esos niños vulnerables. Además de eso, en los desafíos es la trata, ¿no? El movimiento de estupefacientes, de todos temas ilegales que se pueden manejar a lo bajo. Lastimosamente nuestros chicos tienen mucho acceso a eso. Así como las redes sociales nos ha permitido, por ejemplo, usar la inteligencia artificial para tratar patologías, lo cual es súper beneficioso, también es un portal para la pedofilia, por ejemplo. Entonces sí, es un gran riesgo las redes sociales en cuanto a niñez, adolescencia e infantes se refiere, porque uno no sabe quién está atrás de eso. Yo últimamente he estado viendo varios videos en X de un grupo de hombres que anda cazando a pedófilos. Les dan unas macaneadas a los hombres. O sea, es una cosa espantosa, realmente bien triste y es bien oscura atrás de eso, porque, claro, la exposición en redes sociales es beneficioso también, porque gracias a eso podemos llegar también, ¿no? Aunque sea a través de mentiras, de engaños. Y es precisamente eso lo que no podemos controlar de las redes sociales. Otros desafíos ya más personales, que es a donde entramos nosotras, es temas de adicción. Porque las redes sociales, o sea, estamos bien hipervigilantes y bien drogodependientes emocionales a redes sociales, a likes, a comentarios positivos, a esa necesidad de validación que de repente los chicos no tienen en casa, que de repente los chicos no pueden llegar a ella a través de sus vinculaciones afectivas primarias porque no tienen conexiones con sus papás, por eso o con sus cuidadores, ¿no? Y por eso lastimosamente abren estos portales para confiar en personas que no tienen que confiar. Y pues las estadísticas en países como los nuestros, con tanto embarazos en adolescentes, se refiere a muchas madres solteras. Ahí está la dinámica, ¿no? De cómo se conocen con personas a través de redes sociales y podemos llegar a tener consecuencias incluso devastadoras. Sí, y hablando con esto de países como el nuestro, me hace mucho ruido porque según la OMS, en Honduras solo se dedica, bueno, el estado de Honduras solo dedica el 1% de su presupuesto para temas de salud mental. Entonces, ¿cómo queda la salud mental en este tema? Y con lo que hablabas de redes sociales, creo que también el tema de los estereotipos, por lo mismo de bienestar, como nos hacemos esta idealización de personas. La necesidad de validación. La necesidad que si no tengo o no llego a cierta cantidad de likes o cierta cantidad de views o vistas, ¿qué pasa con mi perfil, no? Entonces, siempre hablando de esto, sí me gustaría como que nos hablaras un poquito acerca de qué signos de alerta, porque a veces sabemos que están ahí, pero como lo decías al inicio, de repente las redes sociales nos desconectan de las personas que tenemos como al lado. Entonces, siempre pensando en adolescencias, niñez, juventudes, como cuáles son estos signos de alerta o indicadores para prestar atención al tema de salud mental. Es una pregunta súper interesante
y realmente creo que debemos de abordarla con mucha tranquilidad para quienes nos escuchen, porque es que temas de salud mental alarman a cualquier persona y no saben cómo manejar la situación. De hecho, quiero compartirles que por eso mi amor por la investigación en temas de riesgo suicida, porque, pucha, podemos salvar una vida si nosotros sabemos identificar precisamente estos estados, estos síntomas de alerta. Hablando de estadísticas y hablando de la OMS indica que el suicidio es la cuarta razón de muerte, causa de muerte a nivel mundial. Es decir, de que cada 40 segundos se suicida una persona a nivel mundial. En Honduras tenemos altos niveles de estadística en temas de suicidio y el suicidio se da en la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces, definitivamente nuestros infantes, adolescentes están precisamente en ese riesgo. ¿Cuáles son los signos de alerta? Hay muchos, pero pocos de los que yo les puedo compartir hoy es que uno nota cuando alguien no está bien. Y lastimosamente, yo lo he comentado en varias oportunidades en medios de comunicación que he tenido de hablar del tema, de que para entender los signos de alerta tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Porque nosotros podemos saber que sucede algo, pero si no estamos con nuestros propios recursos para poder abordar y poder prevenir y ayudarle a alguien, no vamos a poder hacerlo. Entonces entendamos un poco el tema hablemos del suicidio, por ejemplo, que es un tema súper complicado, pero ya que estamos hablando de infantes, adolescentes y niños en general, o sea, esta población que viene comenzando y que no tienen acceso a tanta información como nos encantaría, lastimosamente muchos llegan al tema de mejor me muero antes de continuar esa vida porque es muy complicada, muy difícil. No me siento validado, no me siento que no tengo ese sentido de pertenencia, no me siento conectado. Entonces, claro, el suicidio no es querer morir. El suicidio es querer acabar con un dolor. Entonces, imagínense qué tristeza que una persona tenga que llegar al punto de acabar con su propia vida porque no sabe cómo manejar esos síntomas de alerta. Entonces, es importante entender que es multifactorial. No es que un signo de alerta es que si le quitas el teléfono, ese cipote se va a matar. O es que si cortó con la novia, ella ya no va a querer vivir. No, o sea, eso es como la gotita que derramó el vaso. Pero atrás de eso hay muchas razones de que esa persona haya generado una visión de túnel y que ya no pueda ver soluciones en su situación. Entonces, los signos de alerta son esta tristeza profunda, irritabilidad, esta desesperanza. Hay muchas personas que empiezan a regalar sus cosas o a hablar de ellos en pasado. Esto hablando de un tema bien gris como el suicidio, pero en general, depresiones. ¿Cómo las podemos ver? ¿Cómo podemos identificar que una persona no está bien? Bueno, se nota. Cuando uno está alegre, se nota. Hay personas, lo comento de esa forma porque a veces es bien fácil identificar, pero ¿qué sucede con aquellas personas que son súper alegres, que son súper extrovertidas y están pasando depresiones espantosas que uno no sabe cómo identificar? O sea, muchas veces el enojo, la tristeza se traslada a enojo, entonces pasamos muy irritables, pasamos muy desganados. Sentimos que no tenemos motivación, nos ponemos en comparación constante con los demás. Este es otro tema de redes sociales, la comparación social. O sea, el tema de comparaciones sociales que van dirigidas a los estereotipos de cuerpo, a los estereotipos de género. O sea, tienen que ver con temas de comparación social. Y cuando nos ponemos en comparación social, denigramos nuestro propio amor porque ponemos nuestro amor en una balanza de validación de otras personas, que no es mi concepto. Entonces, ¿qué me genera eso? Baja confianza, baja autoestima, una poca valoración, inseguridad, desconfianza con mi entorno, desconfianza conmigo mismo. Empiezo a conectarme con las personas desde mis heridas, no desde mis fortalezas. Y lastimosamente, cuando somos personas con baja autoestima, somos poco tolerantes a la frustración, somos poco tolerantes a un montón de situaciones y eso nos hace irritables. Entonces, si de repente usted ve que una persona pasa muy irritable todo el tiempo, pasa desmotivado, pasa muy cansado, pasa desesperanzado,
ya no sale, ya no le divierte estar con los amigos como antes, ya no hace las cosas que le solían ayudar antes. Entonces esos son buenos términos de referencia para decir, hey, siento que te pasa algo, ¿quieres hablar? Podemos hablar, me dejas acompañarte, porque es que el tema es que no nos enseñan a sentir. Normalmente cuando un niño llora y hay adultos en la sala, queremos que el niño no sienta, entonces tratamos de darle todo para que ese niño no sienta. ¿Quieres agua? Te traigo un bombón. ¿Quieres que te lleve aquí? Vamos a caminar. Lo que sea para que el niño deje de llorar. No por un tema de que no, siempre no vamos a querer que no sienta el niño, sino que queremos consolarlo, pues. Muchas veces. Otras veces no. Otras veces se escucha un niño llorar y es cállate, cipote, que no te aguanto. Depende del contexto, depende del lugar, depende de las personas. Claro, estos temas de salud mental por eso son tan amplios, porque depende mucho del contexto. Pero para cualquiera de las dos, no permitimos a los niños sentir, porque nosotros no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, es bien fácil cuando tratamos de consolar a un niño, decirle todas las cositas bonitas, ¿verdad? No, mi amor, no llores porque sos fuerte, sos grande, sos valiente. Ya pasó, ya pasó. Para cualquiera, sí, para cualquiera. Y adelante. No le permitimos al niño validar sus emociones. Entonces, claro, es más fácil cuando tenemos continuamente esta estimulación de estos espacios, hacemos que las personas no sepan identificar sus emociones. Eso se llama alexitimia. La alexitimia yo le digo que es una prima hermana de la distimia. La distimia es la depresión funcional. La depresión funcional es precisamente esas personas que son personas... El tema de la distimia, de la depresión funcional, tiene que ver con el hecho de que yo me siento irritable, me siento desesperanzada, siento que ya no me concentro, me cuesta dormir, o estoy durmiendo mucho, comiendo poco. Ya no me da placer las cosas que antes, ya no salgo, pero yo no dejo de trabajar. Yo no dejo de estudiar, yo no dejo de estar con mi familia, yo no dejo de estar con mis amigos, yo no dejo de hacer mis cosas, o sea, pero yo constantemente me siento así. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos pasando por una distimia y no lo logramos identificar? Bueno, antes de eso tenemos que llegar a una lexitimia. La lexitimia es la incapacidad para identificar nuestras emociones. Entonces, claro, ¿cómo vamos a sanar algo que no comprendemos? Entonces, nuestros niños, nosotros desde pequeños, no sabemos ni qué diablos sentimos. Entonces, si no le sabemos poner un nombre a lo que sentimos, no vamos a lograr llegar a una idea de lo que debo de hacer con eso que siento. Entonces, lastimosamente, por eso nuestros hipotes, nuestros niños, necesitan esa validación externa que lo tienen a través de redes sociales. Empezamos a confiar en personas que no debemos de confiar, empezamos a caer en abuso de sustancias para encajar en algún lugar. Entonces, todo eso lleva a múltiples consecuencias y múltiples factores que generan que un chico esté vulnerable a tener problemas en su bienestar emocional, es decir, en su salud mental. Sí, interesante con lo que hablábamos de los chicos, porque de acuerdo a un estudio, o bueno, de acuerdo a la Secretaría de Salud, mejor dicho, en Honduras, todas las personas que se suicidaron del año 2013 al 2023 estaban en un rango de edad de 15 a 30 años, que era lo que hablábamos. Es como la etapa en donde uno va aprendiendo, uno se cae, se vuelve a levantar y es esto. Entonces, hablar de qué factores son como señales que uno puede ver y uno distinguir y de qué forma como acercarnos también. Porque hablando del tema educativo para madres, padres, cuidadores, ¿de qué forma lo hacemos? Porque como bien lo decías al inicio, no nos enseñaron a nosotros. Entonces, estoy viendo las alertas de qué forma me acerco a las juventudes, niñez, jóvenes para poder abordar estos temas. Abrir estos espacios, Thelma. Esto es lo primero. Nosotros como sociedad civil debemos de empezar a generar estos impactos. Si definitivamente necesitamos políticas públicas que abran estos espacios de salud mental, no solo eso, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en qué pasa con este grupo minoritario, por ejemplo, los lencas, los indígenas, que no tienen acceso a salud mental en sus comunidades. Es que para empezar no tienen la infraestructura de un centro de salud adecuado para las condiciones y las necesidades de la comunidad.
hablar de salud mental es un tema bien, bien lejano. Entonces, abrir espacios de políticas públicas para generar leyes que nos den esa tranquilidad. Es que miren, temas de salud mental es todo. Nosotros somos seres químicos. Mucho de lo que yo trabajo en mi clínica con mis pacientes es precisamente el tema de la regulación del sistema nervioso central, porque tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo para poder direccionar a dónde debemos de apuntarle. Como hablamos de que son múltiples factores y que además de eso, cómo podemos aperturar estos espacios es a través de los medios de comunicación, por mientras podemos generar cambios en nuestro país. Pero por eso comento, lo primero es abrir estos espacios, nosotros, las comunidades que estamos interesadas en hablar de salud mental, ONGs, medios de comunicación que comuniquen temas súper importantes, para mí es lo prioritario. Por eso yo le digo que sí a ese tipo de invitaciones, porque creo que si podemos llegar a una persona y salvarle la vida a una persona, estamos salvando el mundo de esa persona. No vamos a salvar el mundo, pero sí podemos apoyarle a alguien. Y ahora hay muchos papás, hay mucha generación millennial que tiene hijos, que tenemos hijos ahora que estamos bastante preocupados por temas de la juventud. Entonces, me encanta que haya más medios de comunicación y más invitaciones para abrir de esto. Las escuelas es importante que tengan programas de educación sexual, de educación de identidades, de orientaciones, no podemos cerrar esta información. Y tampoco crucificar, porque a veces hablamos, vaya, con el tema de las juventudes, mucho de las nudes, del tema de la orientación, del tema del deseo. ¿Y qué pasa? Porque eso también está ligado con el bienestar de nosotras, de las personas. Entonces, ¿cómo inmiscuir o cómo incluir este tipo de temas dentro de las escuelas cuando sabemos que hay muchos maestros que ya están dando como la milla extra, pero que de repente no manejan los temas de salud mental y que a veces ven las alertas en sus alumnos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre hay redes de apoyo que no como nos gustaría, ¿verdad? Pero siempre hay ONG, siempre hay organizaciones que ahora más que antes están alzando la voz precisamente para este tema. Pero en general, la invitación es abierta a cualquier adulto, ¿verdad? A poder tener esta apertura a temas de salud mental. Sí es cierto, vivimos en un país bien tradicional. Sin embargo, creo que las escuelas ahora, no me voy a como a enmarañar mucho. Yo siempre voy a hacer la invitación a los maestros que abran un poquito su mente, porque de ellos depende. No depende de la dirección de la escuela, del centro educativo donde esté, sino que haga su parte, porque si nosotros esperamos a que haya un plan gubernamental o esperamos que haya una malla curricular que lo incluya como tal. Tenemos que empezarlo desde ahora, pues. Tenemos que empezarlo para ver que si es una necesidad a la que debemos de apuntarle. Definitivamente. También hablando un poquito siempre con el enfoque de qué pasa con las juventudes y las redes sociales y el bienestar o la salud mental, como qué pasos a seguir, como una guía bien práctica de cómo poder darle seguimiento a esto o por dónde iniciar, pues, porque a veces uno dice, bueno, la veo triste, la veo mal, pero de repente quiere su espacio, entonces, ¿de qué manera me acerco? Bueno, primero la persona tiene que aceptar que tiene una situación que debe de abordar. Porque si estamos en negación, por muchas ayudas que le demos a alguien y todos los recursos que le podamos proporcionar a alguien, esa persona no lo va a aceptar. Lo primero es la aceptación que estamos pasando por una dificultad. Si son padres, abran un espacio de diálogo abierto, de comunicación abierta con sus hijos. De verdad se puede salvar una vida. Lo que decía la compañera es cierto, o sea, la OMS lo indica. De los 15 años a los 27 años, lo comenta la OMS, es la edad más vulnerable y es donde las personas, la estadística nos dice que más personas han cometido el suicidio. Hablando de una situación que ya no se puede solucionar. Pero primero entender que estamos pasando por un proceso y que debe de abordarse. Después de eso, yo siempre le voy a recomendar a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven,
que se informen en redes sociales. En redes sociales tienen que tener mucho cuidado con lo que encuentran porque no toda la información es válida, no toda la información es confiable, tienen que tener mucho cuidado con lo que encuentran, pero infórmense. Ahora las redes sociales nos han abierto espacios de salud mental para poder psicoeducar a través de redes sociales de Instagram, de TikTok, de Facebook. Traten de seguir a personas que ustedes consideran que pueden, pues, que les interesa su contenido. Hablen con sus papás si son chicos, hablen con sus papás y díganles, siento que me estoy muy desmotivado, siento que no estoy siendo productivo, que me cuesta concentrarme. Traten de abocarse a centros de salud lo más cercano que puedan. Hay muchos centros de salud que tienen acceso a salud mental, que es totalmente gratuita. Pueden llamar al teléfono de la esperanza, pueden acceder a través de Google. En la UNA Te Escucha, construimos un espacio gratuito de salud mental para las personas que es por chat. Eso, déjenme decirles que videos de TikTok, personas que dan consejos, gurús y esos, traten de no creer en todo lo que vean. Siempre pregunten con un profesional de la salud mental si tienen dudas. Conéctense con las personas con las que están cerca. Si consideran que ya tienen un problema y que necesita abordarse, infórmense. Busquen en redes sociales a personas que a ustedes les guste el contenido y traten de tomar la decisión de dejarse acompañar. Porque eso es lo difícil. El acompañamiento. De repente uno dice, sí, me siento así, pero estoy bien y todavía lo manejo. Préstense atención, escúchense, porque podemos hacer muchas cosas con nuestro sistema regulado si nosotros aprendemos de nuestro sistema, si nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Todo, mucho de las dolencias que tenemos, muchas de las desmotivaciones, de la poca productividad que tenemos, viene porque no nos conocemos a nosotros mismos. No tenemos rutinas, no tenemos metas. Y eso no quiere decir que hay que tener un plan de vida para sentirme bien siempre. Eso comienza por arreglar la cama cuando me levanto. Pequeñas metas, ¿no? Hay personas que dicen, es que ni me baño. Un tema de autocuidado. Hay personas que dicen, sí, yo hago todo, pero estoy en constantes conflictos con mi pareja. El autocuidado viene de diferentes dimensiones. Entonces sí me parece que los pasos a seguir vienen desde el momento en el que usted se deja acompañar. Esa es la invitación, porque es un proceso hermoso. Yo a todo el mundo que puedo, siempre los voy a invitar a tomar terapia. Yo tengo mi propio terapeuta también, precisamente porque tengo que aprender a cuidarme para poder cuidar a otras personas. Excelente, gracias por compartirnos eso. También hablando del tema de roles de género, que el otro día estaba leyendo que en Honduras 8 de cada 10 suicidios son de un hombre. Sí. Entonces, ¿cómo se aborda la temática de género desde la salud mental? Sí, y hay que entender eso. Miren, temas de estrés crónico, temas de depresiones no tratadas, temas de ansiedades generalizadas, son multifactoriales para que una persona pueda caer en esa vulnerabilidad de poner en riesgo su propia salud mental. Entonces, cuando hablábamos de que tenemos poca educación en gestión emocional, me refería precisamente a eso, porque normalmente a un niño cuando llora, regresando al tema de los niños que lloran, a un niño se le dice, no, usted no llore porque usted es fuerte, usted es grande, usted es valiente, usted es superhéroe. Entonces, claro, el niño, porque queremos consolarlo, no queremos que sienta, pero no sintas. No tenés que sentir porque sos un hombrecito y si estás llorando es de niña. Entonces hemos creído que la debilidad es un sinónimo de mujer. Entonces a nosotras las mujeres de repente sí se nos permite sentir un poquito más, pero se nos dice que las niñas lindas no lloran, que somos unas reinas, somos una princesa y las princesas no lloran. Entonces sí, tenemos bastantes presiones de tenemos que sentarnos de cierta forma, vestirnos de cierta forma, hablar de cierta forma y no sintas. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de roles de género, los hombres, a nosotros se nos permite un poquito más, pero los hombres no. Lastimosamente, los hombres se suicidan más que las mujeres precisamente porque los hombres no tienen espacios a donde hablar de estas cosas.
prefieren morirse antes de hablar de estas cosas. Es realmente triste. Nosotras las mujeres caemos más en riesgo suicida porque nosotras tenemos más intentos suicidas. O sea, detrás de un suicidio consumado tenemos un riesgo suicida atrás bastante alto, porque además de eso no solamente es el suicidio. Atrás del suicidio hubo una ideación suicida, una planificación, un intento y al final ya lo consuman. Entonces, el riesgo suicida no está estipulado estadísticamente. Porque muchas veces, bueno, al menos cuando yo estuve estudiando, estuve investigando el tema de riesgo suicida, una vez fui a un hospital público a pedir estadísticas y me dijeron que había un pequeño detalle porque no todas los intentos suicidas se tomaban como intentos suicidas, sino como heridas de arma blanca cuando llegaban con cortes. Entonces perdemos información por no saber cómo manejarla. Eso nos quita justamente el impacto que puede generar entender la problemática. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente, la gestión emocional de los hombres es diferente a la nuestra porque los hombres externalizan más su dolor. Nosotras internalizamos más el dolor. Por eso nosotras las mujeres padecemos más de problemas gastrointestinales, de problemas hormonales. Y los hombres, como externalizan más el dolor, fuman más, beben más, consumen sustancias psicoactivas más, se meten en deportes extremos más que nosotras las mujeres y lastimosamente por eso se fallecen más en accidentes. O sea que no es chiste lo del meme de que los hombres mueren más por... Increíble. Claro, porque es su forma natural de gestionar sus emociones que está socialmente aceptada. Y nosotras nos callamos. Entonces, ¿qué significa reprimir nuestras emociones? Que con el tiempo se va a generar una lexitimia. La lexitimia no nos permite identificar porque soy tan acostumbrada a reprimir lo que siento que ya ni sé qué es lo que siento. No sé si le ha pasado que uno dice, ay, no, de tanto que siento que hoy ya ni sé qué es lo que siento. Entonces, claro, esta sobresaturación de emociones también tiene sus consecuencias a nivel físico. Se nos empieza a caer el pelo, acné, manchas, que se me inflama la pancita o que solo paso enfermo porque, claro, mi sistema inmunológico se debilita tanto que yo estoy más vulnerable a estar enfermo por un tema de estrés crónico. Entonces, sí, esto no solamente, hablar de salud mental no solamente es hablar de bienestar emocional. Hablar de salud mental significa hablar de problemas de salud pública. Porque lastimosamente cuando tenemos depresiones muy crónicas, ansiedades generalizadas, estrés postraumáticos, nuestro cuerpo comienza a hablar por nosotros. Y nosotros empezamos a enfermarnos. Entonces, muchas personas llegan antes a un tema de salud médica que lo llevan a temas nutricionales o tenés que ir al psicólogo porque lo tuyo es ansiedad, no tenés nada. Sale la hipocondriasis, empezamos a somatizar un montón. Por eso es que hay temas de salud mental no tratadas a tiempo, son creadores de enfermedades caras, dolorosas e innecesarias. Entonces, sí creo que es importante hablar de eso por eso. Porque nuestra propia salud se compromete precisamente si no sabemos autocuidarnos, si no sabemos validarnos, si no sabemos darnos estos espacios y no damos los espacios para informarnos sobre salud mental. Me parece increíble lo que mencionaba acerca del hospital público, porque asumimos o tenemos esta percepción que porque son un ente de salud deberían de saber y deberían de conocer un poco más la temática de cómo identificar el tema de si fue o no un riesgo de suicidio y no solo como un atentado de arma blanca. O sea, así es. Me parece muy interesante el dato y también con el tema de poder hablar acerca de, vaya, el otro día estábamos viendo que en el tema de Médicos Sin Fronteras, ellos la mayor parte de sus pacientes, el diagnóstico es depresión como enfermedad número 1. Y después de eso venimos con el tema de estrés postraumático. Y entonces vemos, y lo estoy relacionando con lo que está mencionando, que si no le damos, si no nos reconocemos, si no nos validamos, si no tenemos como este primer acercamiento con nosotros, muy probablemente se vaya a desencadenar en otras enfermedades y nuestro cuerpo nos vaya a hablar de otras maneras si no lo estamos dando la atención. Y precisamente así es. Me quedo con esa reflexión, también con el tema, no sé si nos quisiera, como para finalizar, compartir una reflexión para todos los padres, madres, cuidadores que tienen a cargo primos, sobrinos, nietos, hijos, que en algún caso
pues poder ver estas alertas, poder hacer este acompañamiento, poder estar presente y no dejar de lado, y que sea un tema, porque siento que con el tema de salud mental se necesita hablar más de prevención y no de qué se hace cuando ya sucede, porque creo que estamos todavía a tiempo. Entonces, desde la prevención, ¿qué mensaje le dejaría a esas personas? Bueno, yo siempre voy a invitar a que se escuchen. El mensaje principal es aprender a cuidarnos, aprender a conectar con nosotros primero para poder conectar con otras personas. A los padres, traten de abrir espacios de comunicación abierta con sus hijos. No tienen idea la cantidad de jóvenes que se suicidan. Traten de darse espacios para conectar con su propia familia. El tema de las redes sociales, tecnología, nos aleja a las personas que tenemos cerca. Es importante darle el tiempo a la persona que tenemos a la par. Traten de darse el tiempo de investigar cómo están sus hijos en sus clases, de saber si tienen problemas conductuales en su centro educativo. Traten de conocer a sus amistades, traten de conocer sus gustos. No solo pregunten cómo te fue, si bien o mal, traten de hacer preguntas más abiertas, que se conecten realmente con lo que están aprendiendo sus hijos. Es que a veces nosotros los padres, y sucede en consulta, que me llevan a consulta a sus hijos y en casa sigue todo igual. ¿Cómo vamos a sanar donde enfermamos? Háganse esa pregunta. Entonces, traten de informarse en redes sociales. Usemos las redes sociales en pro de cómo llegar a conectarme más con mi gente y conmigo mismo también. Yo siempre voy a invitar a los papás a tomar terapia. No crean que solo porque soy psicóloga, a todo el mundo que pueda, porque todos necesitamos un acompañamiento. Todos necesitamos que nos ayuden a validarnos a nosotros mismos. No estamos haciendo todo mal todo el tiempo, así como no estamos haciendo todo bien todo el tiempo. La invitación es a abrir estas conciencias en temas de salud mental. Podemos salvar una vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me quedo con la reflexión de la salud mental es tan importante como la salud física. Y las adolescencias, la niñez, las juventudes están en un estado de vulnerabilidad, más con todo el tema de redes sociales, del ciberbullying, de esta validación que a veces no se está obteniendo, no se está recibiendo desde el hogar, ¿no? Desde el compartir con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, como darle la prioridad, darle este énfasis, acercarnos y reconocer también las señales. Quisiera cerrar con eso, agradecerle por haber compartido. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes por haber formado parte de este podcast, Informar es Cuidar. Esperamos de todo corazón que les haya hecho algún ruido, que les hayan servido alguno de los tips, algo de lo que compartimos el día de hoy, y que de repente, si están viendo estas alertas, saber a quién abocarse o de qué manera acercarse. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Esperamos les haya gustado este episodio del podcast Informar es Cuidar, compartiendo saberes, experiencias e inclusive conocimientos. Si les gustó, pueden dejar sus likes, comentarios o inclusive compartir con sus seres queridos. Hasta la próxima.